No, que no tenían, o sea, sí que tenían un tratamiento, que estaban en control. Entonces, los niños que no recibían control, pues duraban, o sea, tenían una supervivencia de 5 años. Y los demás, o sea, los niños eran el 75% de sobrevida y los que seguían en control era el 57%. ¿Sí? Entonces, la hipertensión pulmonar arterial presentaba una prevalencia estimada de 15 a 50 casos sobre el millón de adultos y de 2 a 16 casos en los niños, sobre el millón de niños. La frecuencia es mayor en ciertos grupos, tales como personas que presentaban virus de la inmunodeficiencia humana, esclerosis sistémica y esquistosomiasis. En la hipertensión arterial pulmonar pediátrica se va a asociar a problemas de crecimiento, especialmente en pequeños de 0 a 5 años de edad, y se informaba que había un retraso o sea, que ese retraso en el crecimiento iba a influir en la muerte de los niños. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? La hipertensión pulmonar, si bien no es una de las principales causas de muerte con niños con cardiopatía, sí puede desencadenar la muerte de un paciente. ¿Listo? Dependiendo del tipo, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que esa incidencia en la mortalidad, ¿sí? Que finalmente va a repercutir en la prevalencia de los niños con cardiopatía congénita, se puede ver altamente reducida con el tratamiento adecuado. ¿Listo? ¿Eso por qué es importante? Porque los padres deben entender que muchas veces el tratamiento que se les da adicional al porcental, al sildenafil, es el oxígeno. ¿Listo? Entonces eso es importante hacérselo saber a los papás, ¿sí? Porque a veces ellos dicen, pero es que no se pone morado, entonces no le coloco el oxígeno, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente, en últimas, el oxígeno lo que nos va a ayudar es a disminuir el trabajo cardíaco. Como lo vamos a ver con una paciente acá, ya en estadios finales, pues los pacientes presentan hipertensión pulmonar suprasistémica. Entonces ahorita van a leer una paciente y me van a decir funcionalmente, porque esto es una escala de valoración, cómo es que yo realizo la valoración de los pacientes funcionalmente. ¿Listo? ¿Cómo lo veo? ¿Listo? ¿Cómo le prescribo ejercicio? ¿Esos niños pueden o no pueden hacer ejercicio? Pero aquí tenemos una paciente en estadio final, ¿sí? Que se alcanza un estatus. Entonces lo que se le está haciendo es un manejo paliativo. Sigamos. En el último registro se hizo en Estados Unidos, publicado en 2007, que se realizó, bueno, mostró una característica del 30% de los pacientes que estaban tratados con bloqueantes de los canales de calcio. Solo el 4.6% de ellos tenía una prueba de vasoreactividad positiva. Dos puntos. Entonces vamos paso a paso. ¿Cuáles son los bloqueantes de calcio? Sí, pero en este caso beta bloqueadores para el específico. Por ejemplo, bueno, digamos que ¿cómo se llama? De la familia del carvedilol y eso, sí, se le da. Y adicional también el porcentaje. Bueno, ¿y qué prueba se realiza? ¿Cómo se realiza esa prueba, Valentina? De reactividad. Normalmente lo que hacemos es que llevamos al paciente al cateterismo y hacemos una prueba de reactividad. ¿En qué consiste? ¿Qué leíste de esa prueba de reactividad? Que los pacientes vienen acá y los hospitalizan para cateterismo diagnóstico. Prueba de reactividad negativa. Esa les digo. ¿No? Listo. Entonces, esa prueba de reactividad se hace con
óxido nítrico inhalado. ¿Listo? Lo que se hace es que se conecta el paciente, o sea, se le coloca una cánula nasal al paciente, oxígeno y óxido nítrico, y se verifica si hay reactividad o no de esos vasos. Dado el caso de que haya reactividad, súper bien, porque le podemos dar óxido nítrico, que el óxido nítrico le podemos dar sildenafil, que el sildenafil actúa directamente sobre la cascada metabólica del óxido nítrico, haciendo una mayor liberación a nivel pulmonar, vasodilatando esos vasos. Si no, bueno, entonces ahí hay que mirar si se agregan otros medicamentos, pero normalmente esos pacientes que no son... Para que sea positiva es bueno. Sí, porque se les puede dar manejo médico y la supervivencia es mucho más... es un marcador de supervivencia. Vamos. No. Bueno, en el año 2002, un estudio nacional francés identificó una prevalencia de 15 casos por millón de habitantes de adultos y una incidencia de 2,4 casos por millón de habitantes de adultos. Aportó que en más de los 56,5% de casos, la hipertensión arterial pulmonar se iba a asociar a patologías como enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías congénitas, hipertensión arterial. Sí, hipertensión arterial sistémica, que es esos pacientes hipertensos que a la final generan una hipertrofia concéntrica del corazón izquierdo que me va a afectar en últimas el corazón derecho, por el momento de la postal. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana y drogas y toxinas. Bueno, aquí encontré un documento que hablaba como de la prevalencia que había en Latinoamérica. Esto fue un estudio que se hizo en Cartagena. Entonces decía que, bueno, que la hipertensión arterial pulmonar se iba a presentar en 15 casos sobre el millón de habitantes. Claro, era lo que estaba diciendo. Entonces, en la etiología vamos a tener que estos 5 subgrupos de los que les había hablado al principio se van a identificar por estas causas, ¿sí? Digamos, en la hipertensión arterial pulmonar son los tipos. Lo que vas a explicar ahí son los tipos de hipertensión pulmonar. ¿Listo? Y eso es importante porque a la hora del abordaje ustedes saben con qué se enfrentan. Si es posible que ese paciente a la larga mejore, se le pueda retirar el oxígeno a largo plazo. O si definitivamente es un paciente que con esa hipertensión pulmonar primaria, que es la primera, pues no tiene el mejor pronóstico. Entonces, empecemos, a ver. Bueno, entonces, ¿cuál es el primero? La hipertensión arterial pulmonar. Primaria, así se llama, primaria. Entonces es idiopática. Cuando alguien les diga que es idiopática es porque aún no sabemos la causa. ¿Sí? Entonces... y la familiar, que bueno, que esa es la... No, son las causas, o sea, son las posibles causas. Es de origen familiar, muy seguramente hay antecedentes de hipertensión pulmonar. Puede ser una causa simplemente que no sabemos de dónde, ¿sí? Nadie en la familia, entonces es idiopática, simplemente de salud. ¿Listo? Entonces, va a estar asociada con una enfermedad del colágeno, un cortocircuito congénito, una hipertensión portal. ¿Qué es eso? De la porta. De la porta, ¿cuál es esa? Es toda la vasculatura del hígado. ¿Listo? Sigue. Infección de VIH, drogas y toxinas y otras enfermedades de depósito. Y va a estar asociada con compromiso venoso o pulmonar. Entonces aquí tenemos enfermedades venoclusivas pulmonares, no sé qué es, hemangiomatosis capilar pulmonar. Son crecimientos anormales que obstruyen los pequeños capilares. ¿Listo? Acuérdense que para que se haga la ventilación siempre se tiene que se necesita una red capilar. Entonces cuando no hay una buena red capilar puede ser por eso.
Y el otro va a ser dada por una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Entonces, la causa es idiopática, la causa puede ser por alguna alteración de tipo congénito, ¿listo? Entonces esa es la primaria. ¿Pueden ser de cualquiera de esas causas o de ninguna de esas? ¿O siempre va a ser Bueno, de pues por alguna de eso, esas? o sea, Por eso es idiopática, Por eso pero es idiopática. se asocia a esos factores. ¿Sí? Listo. La siguiente. Entonces tenemos la hipertensión pulmonar con enfermedad cardíaca izquierda, que esta se va a referir a la enfermedad ventricular o auricular de la parte izquierda del corazón. Entonces, cuando yo aumento, por ejemplo, una hipertrofia concéntrica, lo que voy a hacer es que esa sangre que no va, ¿se acuerdan? Del pulmón al ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es hacia finalmente donde va, pues se va a represar. Entonces lo que va a hacer es que genere una hipertensión por una hiperemia, ¿sí? Por un aumento de la volemia ahí en el pulmón. Entonces, bueno, vamos a ver ahí un corto pulmonar. Más adelante vamos a entrar más en materia. Entonces, una cosa es idiopática, es la primera, tipo 1. Tipo 2, asociada a enfermedad del corazón izquierdo. izquierdo, enfermedad del corazón izquierdo. La otra es asociada a la tipo 3, A pulmonar. a enfermedad, no, la 3 es asociada a enfermedad pulmonar. ¿Cuál es el EPOC? En niños, ¿cuál sería? La displasia. Entonces, cuando tenemos niños con displasia broncopulmonar, esos niños con el debido manejo, con la suficiente recuperación de su tejido y de la maduración que tenga su parénquima pulmonar, es posible que mejore los síntomas y en últimas mejore la hipertensión. ¿De qué depende? Pues de la maduración pulmonar. ¿Listo? En los pacientes ya pecosos, no, ya échale tierra. Ya, sí, quedó hipertenso, quedó hipertenso. Y eso también incluye pacientes con asma no controlado. ¿Listo? Si no se controla a largo plazo, son los viejitos que terminan con hipertensión pulmonar, con su valija portátil. ¿Listo? Ok, listo. Y la hipertensión pulmonar debido a enfermedad tromboembólica crónica. Ajá. ¿Por qué sería? Oclusión. Exacto. ¿Y la oclusión qué hace? Cierra, pues no deja pasar la... No deja pasar, ¿qué? La sangre, exacto. Y esa hipoxia en últimas va a aumentar, ¿qué? Pues la resistencia vascular. ¿Listo? Y varios, que sería como la sarcoidosis, la linfofaringiomatosis y la compresión de la vasculatura pulmonar por adenomegalias, o sea, por tumores. Entonces, bueno, en la etiología nos cuenta que la hipertensión arterial pulmonar cada vez se considera más un trastorno sistémico que va a afectar múltiples sistemas y órganos incluidos como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el músculo esquelético y el tejido conectivo, que por eso era que la profecía que es como más grave, ¿sí? Bueno, en la enfermedad pulmonar intersticial vamos a ver que es la displasia. Vamos a ver que la enfermedad pulmonar intersticial, la displasia broncopulmonar y la enfermedad pulmonar van a ser como los principales factores para que se desarrolle la hipertensión pulmonar en la infancia. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los trastornos respiratorios durante el sueño que tengan una alteración con la difusión, la hipoxia alveolar y la retención de dióxido son más frecuentes en la hipertensión pulmonar de los adultos. ¿Listo? Entonces, ¿El qué? Otra vez, repite eso último. La enfermedad pulmonar, o sea, el EPOC, los trastornos respiratorios durante el sueño, como la apnea, con alteración de la difusión, como la hipoxia alveolar y la retención de dióxido de carbono, van a ser causantes de la hipertensión en adultos. Y en niños va a ser la enfermedad pulmonar intersticial, la displasia broncopulmonar y la enfermedad pulmonar. entonces,
¿qué recomendaciones se le debe dar al paciente con SAOS? Ah, esa es la primera pregunta. ¿Qué es SAOS, Valentina? Lo acabas de decir. Eh, Es un síndrome de apnea nocturna, ¿sí? Asociada al sueño. no sé. Es eso. Entonces, esos pacientes, ¿qué deben tener? Oxígeno y subipapo. Entonces, ese es un buen trabajo si están buscando opciones de trabajo. Ir a calibrar todos los CPAP de los viejitos. En serio, y les pagan muy bien. Les pagan bien por hacer eso. Entonces, ese es uno. ¿Listo? En los niños, pues, manejos con el oxígeno, ¿listo? Y esperar que haga la maduración. ¿Listo? Bueno, en la enfermedad debida, en la hipertensión pulmonar debido a una enfermedad del corazón izquierdo, va a ser muy rara en niños, pero se diagnostica cada vez más en adultos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una disfunción distólica del ventrículo izquierdo. Entonces, en los factores de riesgo vamos a ver que en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido se va a asociar a una enfermedad del parénquima pulmonar, como la aspiración del meconio, la neumonía o una enfermedad de membrana hialina. Hay cada vez muchas más pruebas que indican que el entorno fetal va a desempeñar un papel fundamental en la adaptación de la circulación pulmonar del bebé al nacer. Entonces, los mayores factores de riesgo que se encontraron pues, es la exposición prenatal al humo, el papel del estrés o el dolor de la madre, la exposición a drogas, la nutrición perinatal y el oxígeno o la hiperoxia que presente. Pues. Entonces, en la fisiopatología, Hiperoxia o hipoxia. decía hipoxia. No es hiperoxia, pero postnatal. Bueno, entonces, ahí no lo anoté, pero en la fisiopatología primero vamos a hablar de dos términos, que primero va a ser la circulación fetal y la segunda va a ser la adaptación pulmonar en nacer. Entonces, en la circulación fetal, el término se va a entender como la capacidad de oponerse a la vasodilatación. Voy a comer. Bueno, es la capacidad de oponerse a la vasodilatación con el tiempo y a regular el flujo sanguíneo. O sea, ellos tienen una resistencia vascular pulmonar en el viento, ¿cierto? Que significa que la elevación de la vasculatura pulmonar va a estar sostenida, va a estar elevada. Entonces, ¿Por qué? pues por la presión, ¿La presión en la barriga? no, así no. Dios mío. Por O eso, sea, yo me fajé la barriga y No. no pude. Me fajé. A mí me tocó porque la barriga me dio gastritis. Entonces, Pues por la circulación fetal. sí, pero ¿por qué? Pues porque no va mucha sangre a los pulmones. De hecho no va nada. No, Hay líquido, hay líquido. en los Hay pulmones. líquido. Y entonces, ¿qué pasa? Que se genera la resistencia, porque el flujo, o sea, pues tanto los canales, tanto del auricular, No, porque yo les dije, ¿por qué es tan importante que el chino grite y llore? Para cambiar eliminar las el presiones. líquido, para El líquido no sale por la boca. Para cambiar las presiones y No. que pueda. No es simple, ustedes lo saben. Es simple, porque le pongo el oxígeno. para que se... No, para que No. se vasodilate. Exacto. No hay oxígeno. Como no hay oxígeno en los pulmones, esos vasos están vasoconstruidos. Entonces, la circulación fetal pues, va a ser la capacidad de oponerse a esa vasodilatación, o sea, hacer una vasoconstricción. Entonces, en la circulación fetal los pulmones se encuentran poco perfundidos, menores al 10%, por lo que se va a aumentar el flujo umbilical placentero
Y placental y el intercambio gaseoso. Ahí dice placenta. Bueno, esto se da porque la resistencia vascular pulmonar está aumentada. Ya sabemos por qué. Ajá, y el gasto ventricular derecho va a cruzar al conducto arterioso. O sea, Listo, o sea, entonces, un espejo. Ahí tiene el dibujo, vale. A ver, Valentina, entonces, sí, pero es que necesito un color. Sí. Bueno, Mira, acá tienes la sangre venosa. Aquí tienes la... no se lo necesitas. ¿qué me acabas de decir? Entonces, yo acabo de decir, no sé cómo lo leer. No, solo recuérdame cómo es la ventilación y yo te ayudo con la circulación fecal. ¿Eso lo viste? Te lo digo. Bueno, ¿Cómo quieres? entonces, ¿Por dónde viene? por aquí. Listo, pero primero por dónde se conecta el cordón umbilical al chino. ¿Cuál es el primer ductus, Valentina? El arterioso. El venoso. No. No, tranquilo, relájate. Entonces lo primero que tenemos es el ductus arterioso. ¿Qué Venoso. conecta? Venoso. El ductus venoso conecta. Exacto. La pulpa. No. Sí, a nivel, no, con la vena cava, ¿sí? Con la vena cava a nivel hepático, ¿sí? Ahí, listo. Entonces ingresa. ¿A dónde? Si estamos bien, es un corazón normalito, igual, ingresa a la aurícula derecha. Luego ingresa al ventrículo, ¿cierto? Pero ahí no puede pasar, está la resistencia aumentada. Entonces, ¿por dónde pasa? Por eso hiciste este. Pasa por... no, es que no es el arterioso porque este es el arterioso. No, exacto. Entonces, este que queda entre aurícula y aurícula, ese es el primer paso. Listo, entonces pasa por el foramen oval, que es el que conecta aurícula derecha a aurícula izquierda. ¿Listo? Pero resulta que igual hay, si todo está normal, la arteria pulmonar, que va hacia los pulmones, pues sí va a conducir esa sangre, porque pues está normalmente permeable, ¿cierto? Pero resulta que tiene mucha resistencia, ¿sí? Y nos dijiste que solo pasa el 10%, entonces el resto, el 90%, ¿por dónde se va? Por el ductus arterioso. Perfecto, ¿y de ese ductus dónde se conecta? Conecta dos arterias, porque es ductus arterioso. ¿Qué conectaría? La arteria pulmonar, ¿con qué? Con... Sí, con la otra, perfecto. ¿Listo? Entonces, en la circulación normal fetal pasaría eso. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos que todo el sistema vascular pulmonar tiene una hipertensión, tiene unas presiones más altas. Listo. ¿Para qué quieres llegar a eso? Para a la adaptación pulmonar al ¿Listo? nacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando el bebé nace, esa presión va a aumentar entre 10, de 8 a 10. ¿Cómo es? La adaptación de ellos, o sea, va a aumentar de 8 a 10 veces. Y la presión, la resistencia vascular va a disminuir inmediatamente cuando ellos reciben el oxígeno. ¿Y qué quiere decir que la adaptación va a aumentar? ¿Qué aumenta? El vaso activo, el oxígeno. La presión sistémica. La presión sistémica. ¿Por qué? Vasoconstricción.
Una cosa es el pulmón. No, por eso la sistémica. Se va a aumentar. Estamos hablando de la Como sistémica. que- ¿Por qué va a aumentar la presión sistémica? Pues porque la pulmonar disminuye. Y Y va a haber más consumo, reducción. flujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponle cuidado. ¿Qué es lo que pasa apenas el niño sale? ¿Qué Llora. pierde? ¿Qué pierde? A la circulación fetal. Sí, la Fetal, de- claro. Entonces yo tengo, hacer el clivaje, ¿sí o no? Al realizar ese clivaje, Ahí cuando cambia la expresión. cambio, hay un shock, hay un clic, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia estaba disminuida, la resistencia sistémica estaba disminuida porque el flujo que llega de la madre es mayor a la presión que tiene el bebé. Entonces, eso reducía, ¿sí?, la presión que debía ejercer, ¿sí? Entonces, a nivel fetal, el feto, la presión sistémica y la presión pulmonar en los ventrículos es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. Lo que va a pasar es que, como ya no tengo esa fuerza adicional para llegar al corazón derecho, pues va a reducir, eso me va a reducir ahí la presión, ¿sí?, de llegar. Pero aumenta la Y aumenta la resistencia sistémica. resistencia. Y por el contrario, a nivel pulmonar, ¿qué pasa cuando el niño nace? ¿Cómo el niño empieza a ventilar esos alveolos? Con el llanto. Con el llanto. ¿Por qué con el llanto? Esto no tiene que ver con eso, pero ¿por qué con el llanto? Eso le permite, pues. ¿Qué? El niño hace... No, o sea, Ah, que respira, entonces, o sea, ¿cómo lo hace? Permite que el sistema linfático vaya absorbiendo. Exacto, entonces aumento la presión inspiratoria y esa presión inspiratoria va haciendo que el líquido se desplace. ¿Listo? Al desplazarse quedan los alveolos llenos de aire y eso permite que se vasodilate el árbol arterial. ¿Sí? Todos los vasos arteriales se dilatan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué pasa 12 horas, en las primeras 12 horas de ese niño? Pues es que yo no lo voy a decir. Pero bueno. Cuando hay una mala adaptación, va a presentar una hipoxemia refractaria, una saturación inestable y color gris, taquicardia, un llenado capilar mayor a 3 segundos, hipotensión sistémica y una oliguria. Entonces, estos factores se van a dar genéticos y exógenos, los cuales se van a dar por, creo que 4 mecanismos. Entonces, el primero es la vasoconstricción. Se va a deber a la función anormal de los canales de potasio en las células del músculo liso y va a haber una disfunción endotelial, por lo que se va a presentar un desequilibrio entre la producción de sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina y el óxido nítrico y unas sustancias vasoconstrictoras que sería la tromboxona A2 y la endotelina 1. Cuando hay una mayor endotelina 1, pues va a haber una vasoconstricción por esas células del endotelio vascular. Muy bien. Bueno, ya, entonces estas es, más que todo la endotelina 1 va a ser la primera contribuidora de la patogenia de la hipertensión arterial. Primaria. Entonces, vamos a tener el remodelado vascular, que va a ser un proceso que va a afectar todas las capas del vaso y se van a observar cambios proliferativos y obstructivos, los cuales van a haber, en el proceso proliferativo va a haber una mayor como exacerbación de colágeno, elastina, fibronectina y nestacina. Entonces, ahí decía que la angiopoyetina 1 iba a ser un factor como esencial para el desarrollo vascular pulmonar. Y en esta etapa va a estar hiperactivado en los casos de hipertensión primaria. ¿Por qué? Porque va a querer ¿Cuál? vasodilatar. ¿Cuál? La angiotensina 1. ¿Qué hace la angiotensina 1? Vasodilata.
Entonces, pues por eso va a estar. Entonces es uno de los marcadores que nosotros decimos, o los médicos buscan, si está asociado. Siempre se va a buscar la causa. ¿Listo? Perfecto, sí. Y una última parte decía la inflamación, que hablaba sobre que en los cambios de la hipertensión primaria, las citocinas siempre iban a estar en la preinflamación de los pacientes. O sea, siempre iban a estar elevadas. Siempre van a estar elevadas en estos pacientes. Siempre va a haber un proceso inflamatorio. ¿Listo? Por último tenemos la trombosis, que en la hipertensión primaria la actividad de las plaquetas va a estar aumentada porque la serotonina va a inhibir el plasminógeno y la fibronectina. Fibronectina. Eso. Entonces va a haber una disminución de los niveles de trombomodulina, por lo que va a estar en un estado pretrombótico. O sea, protrombótico. Sí. Por lo que va a haber una formación de trombos in situ, que significa que va a haber un llenado, va a haber un defecto en el llenado de la arteria pulmonar, y esto va a generar una microcirculación en las arterias pulmonares elásticas, por lo que los niveles de serotonina van a estar elevados. Entonces los niveles intraplaquetarios van a estar muy bajitos porque hay mucha liberación de depósito, hay muchas hormonas. Entonces, esta serotonina va a contribuir en el remodelado vascular pulmonar, en los modelos experimentales que se hizo. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ejercicio de alta intensidad, en donde aumentamos la presión sanguínea, ¿cierto? Porque se aumentan los niveles de presión. Ese aumento de la presión pues va a aumentar la serotonina y nos va a disminuir la sensación de fatiga, ¿vale? En estos pacientes, pues como hay un aumento de las presiones constantes, la serotonina por eso nos va a ayudar, o sea, fisiológicamente ayuda al remoldeamiento, ayuda a que ese vaso se genere también una angiogénesis, ¿sí? En respuesta a eso, es una de las respuestas plásticas del ejercicio, de plasticidad. En estos pacientes, pues, hay una sensación, ustedes siempre van a ver que estos pacientes realmente les duele, o sea, cuando hay una hipoxia, cuando hay un sufrimiento por una hipertensión, ellos pueden tener un infarto, eso duele, ¿sí? Duele si se te infarta un músculo, duele si se infarta el corazón, duele si se infarta el pulmón. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque lo primero que hay que hacer apenas estos pacientes empiecen a presentar una hipoxemia, ¿sí? Es cogerlos de los pies, levantarlos para aumentar el retorno rapidísimo, y el médico debería dar algo de analgesia, normalmente se da morfina, porque si es un dolor muy tenaz, ¿sí? Es un dolor punzante, es un dolor que el paciente siente ahogo, y adicional que no para fácil, ¿sí? O sea, queda por bastante tiempo. ¿Listo? Pero esos mecanismos se dan en todos los grupos de las Sí, no. Ella precisamente estaba nombrando, por ejemplo, en esto de la trombosis, estaba mostrando varias causas. Entonces, por ejemplo, la primaria, la que estamos viendo en el recién nacido, hay un daño, no sabemos qué, de la endotelina, en donde no hay una adecuada relajación de los vasos, ¿sí? Listo. La segunda estaba dando por el daño, el remoldeamiento vascular, que eso ya lo vimos en el asma, cuando hay unas enfermedades pulmonares, hay un remoldeamiento a nivel bronquial que me genera un engrosamiento y en últimas me genera una hipoxia, ¿sí? Y un daño a nivel vascular. El siguiente es la inflamación, ¿sí? Procesos inflamatorios continuos, tipo alteraciones en la cascada inflamatoria como el VIH, pues nos va a alterar también eso. Y en esta última era la trombosis. Ella está explicando es cada una de las cascadas asociadas a la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Sí, porque es que estaba, o sea, bueno, aterrizando un poco al caso al que tenemos con Tiago. Ajá.
digamos que en la historia él dice que tiene un grupo 3, pero digamos Grupo 3 que sería ¿qué? Asociado a enfermedad enfermedad pulmonar. pulmonar, a su displasia. O sea, se asocia más a la displasia que a Claro. la cardiopatía. Sí, claro, en él es asociado netamente a la displasia. La cardiopatía, ¿qué pasa? La cardiopatía en él, el tema es que el anillo vascular que él tiene es que la arteria está abrazando tanto a la aorta como a la tráquea. Entonces, en la medida en que él va a crecer, el problema es que se cierra ese anillo y no va a permitir el crecimiento y eso nos va a traer alteraciones. Va a traer una coartación de la aorta, porque la aorta tiene igual que crecer, y va a generar alteraciones gastrointestinales, porque también se va a ver el esófago ahí apretado, ¿sí? Pero tiene que ver con la presión de las presiones pulmonares. La de él es tipo 3, es asociada a su hipertensión, a su displasia, ¿sí? Al daño que se le presenta en el parénquima. Listo. Bueno, entonces, en los signos y síntomas, vamos a ver que, bueno, en signos y síntomas tiene disnea, fatiga, dolor en el pecho, se va a presentar síncope, palpitaciones, tos seca y persistente, edema en las extremidades inferiores, cianosis y una presión arterial baja. Esto también puede ser, en signos va a presentar un segundo ruido cardíaco, va a haber un golpe ventricular derecho por tercer y cuarto tono, bueno, eso ya es de auscultación. Presión venosa yugular aumentada, un soplo de Graham, que es un soplo diastólico decreciente por dilatación del anillo valvular en un foco pulmonar. Entonces, para que vean esto, ahorita van y disimuladamente van a evaluar a la niña de la 16B. Sí. La niña de la 16B está en estadio final. Niña con un cor pulmonar, una hipertensión pulmonar suprasistémica, tiene que mantener su oxígeno a 1 litro y cada vez que la traen es por una descompensación de su falla cardíaca. Esta vez ingresó porque se le dio gripe. ¿Listo? Entonces, pues la van a ver, ausculten para que escuchen cómo se escucha una hipertensión pulmonar, se escucha el soplo. Responda. Ahí. Y va a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha. En el diagnóstico, el más común es el ecocardiograma transtorácico, que este se va a utilizar en constante con la ecografía del Doppler, que permite visualizar un cortocircuito auricular o ductual en el sentido de derecha a izquierda o bidireccional. O sea, el corto se puede presentar en Derecha, izquierda, bidireccional. Bueno, entonces, en el caso del ductus arterioso, ¿de dónde sería? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. de derecha a izquierda. Y, por ejemplo, en una CIB, Listo. Entonces, bueno, en el eco es normal ver una pobre contractibilidad miocárdica, va a haber un escaso movimiento del tabique interventricular, va a haber una desviación del tabique interauricular hacia la izquierda y va a haber un flujo turbulento en la insuficiencia tricúspide. En la prueba de hiperoxia, que fue la que la profesora nos explicó, entonces se va a evidenciar un incremento de 150 milímetros de mercurio en la segunda media y se podría tratar de enfermedad, o sea, listo. Entonces, si hay un incremento de la presión arterial media, ¿sí? Con la prueba de hiperoxia, pues muy seguramente lo asocian a enfermedad del parénquima. ¿Listo? Sin embargo,
Si la prueba es negativa, ¿sí? Como les decía, que no se dilate, entonces significa que puede ser primaria, ¿sí? Y entonces es una cardiopatía congénita cianozante o una hipertensión pulmonar primaria. ¿Listo? Ojo porque no todas las hipertensiones pulmonares son cianozantes. ¿Listo? Ya hemos visto que con la CIB, por ejemplo, con solo una CIB se puede generar una hipertensión pulmonar. ¿Listo? Vamos. Bueno, la prueba preductual y postductual, que esta va a diferenciar la PAO2 de 20 milímetros de mercurio o superior, indica que hay una presencia de cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces aquí se deben descartar patologías cardíacas y la hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar se va a presentar en el 70% ¿Qué de es las eso de alteraciones. ductual y postductual? Porque nadie preguntó. Y se mira también con el pulso oxímetro. Pero eso es donde lo miramos. Ahí en la mano izquierda. Eso lo vemos en reanimación. Sí. ¿Dónde va siempre? Y la derecha. La derecha. Sigamos. Bueno, en el cateterismo cardíaco, que se presenta una evolución hemodinámica para los pacientes que se estudien por hipertensión arterial pulmonar. O sea, se va a hacer en esos pacientes. Y se debe hacer realizada pues, en un centro especializado. En el electrocardiograma se va a mostrar una hipertrofia ventricular derecha, va a haber una hipertrofia auricular derecha. Bueno, con el ecocardiograma se va a ver una hipertrofia y una dilatación de la hipertensión pulmonar del ventrículo derecho y una dilatación de la aurícula derecha. Y otros estudios de la presión auricular derecha media, de la presión ventricular derecha, de la presión arterial pulmonar y la saturación de oxígeno y de ¿Y gasto eso te cardíaco. parece coherente? ¿Qué? ¿Eso te parece? ¿Es coherente? No, no sé lo que confíes. Léelo. ¿Será con el electro o con el eco? Con el electro. No, esto que está hablando sí es del electro. Esto es del eco. ¿Eso del eco sí tiene sentido? ¿Segura? ¿Qué es lo que dice? Dice, con el ecocardiograma veremos la hipertrofia y dilatación de la hipertensión pulmonar del ventrículo derecho y la dilatación de la aurícula derecha. Asimismo, puede estar asociada a causas cardíacas que proporcionará información sobre las mismas. Con el sistema Doppler podemos calcular la presión pulmonar sistólica. ¿Eso es coherente o no es coherente? ¿Por qué? Si yo tengo una hipertensión pulmonar, ¿quién me maneja? O sea, ¿qué se ve afectada? ¿Precarga o poscarga? Del ventrículo derecho. No, poscarga. ¿Listo? Del derecho. Porque es hacia donde voy a enviar la sangre, ¿cierto? Entonces, eso va a generar que ese ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza, ¿cierto? Entonces, va a aumentar ¿qué? Eso va a generar hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cierto? Y acuérdate que nos habías hablado que se acompaña con una insuficiencia cardíaca tricuspide,
por ese aumento de la resistencia. Y eso también va a generar un aumento del volumen que tiene que aumentar la capacitancia de esa cámara. ¿Listo? Entonces sí es coherente con lo que estamos hablando. ¿Listo? Listo. Bueno, en el tratamiento el más común va a ser la ventilación mecánica, ya que en neonatos que tienen hipertensión persistente, el objetivo va a ser utilizar la presión media de la vía aérea lo más baja posible para proporcionar una adecuada oxigenación y ventilación y así evitar pues un barotrauma. También se va a utilizar ECMO, que la meta de este tratamiento va a ser mantener una oxigenación tisular sin evitar el daño pulmonar. No, evitando el daño Eso, pulmonar. evitando el daño pulmonar. Y el óxido nítrico inhalado, que va a ser el que relaje el músculo liso endotelial y dilate las arteriolas pulmonares. En el ejercicio decía que mejoraba la capacidad cardiovascular, se iban a evitar secuelas pues, de desacondicionamiento físico, se ayuda a controlar el peso, mejora la salud mental, va a prevenir complicaciones a futuro y mejora la función pulmonar. Y por último están los fármacos vasodilatadores pulmonares, que bueno, en un estudio decía más o menos que estos son los más comunes, los que más se utilizan. Bueno, ¿Qué has leído? ¿Cuáles has visto que se colocan acá? Entonces tenemos, les voy a ir leyendo. Ditiazem, de liberación prolongada, nifedipina, de liberación prolongada, amlodipina, sildenafil, tadalafil, bosentan, ambrisentan, sixtasentan, treprostinil y eprosotenol. Y el que dice, Pero la amlodipina se nos dice. el que dice este. El sildenafil, ¿listo? ¿Y cuál es el otro? Y el bosentan.